Me picaron el mosquito del dengue y la malaria al mismo tiempo y eso me salvó la vida. ¿Te imaginas que algo tan peligroso como una picadura de mosquito pudiera salvarte la vida? Suena absurdo, ¿verdad? Pues a mí me pasó. Me picó el mosquito del dengue y el de la malaria al mismo tiempo. Y lo que parecía una sentencia de muerte terminó siendo la razón por la que sigo aquí hoy. Déjame contarte cómo sucedió. ¿Te imaginas que algo tan peligroso como una picadura de mosquito pudiera salvar tu vida? ¿Cómo puede algo tan peligroso como las picaduras de mosquito del dengue y la malaria convertirse en la razón por las que estoy? Suena imposible, pero déjame contarte la historia de cómo me picaron estos mosquitos y las condiciones en las que sometieron mi salud. Todo empezó como un simple malestar, fiebre, dolor de cabeza, escalofrío, fatiga, pero nada que no pareciera una gripe común. Sin embargo, con el paso de las horas, los síntomas empeoraron, fiebres altas que no bajaban, dolor en las articulaciones y una debilidad que me dejaba en cama. Al avanzar los días, al sexto día de estar con los síntomas, al despertar e intentar levantarme de la cama, no pude y sentía vértigos y un intenso escalofrío que calaba en los huesos. Estos síntomas me venían por periodos de horas, pero a la vez la fiebre no cesaba. El apetito se me había ido, hasta para tomar el café, en ocasiones no podía tomarlo. ¿Cómo es posible que dos enfermedades se junten en una misma persona? A todo esto, tengo que informarle que ya había asistido al hospital en una ocasión por estos malestares, pero producto de no ser observador de las indicaciones que los doctores habían ordenado, cometí el error de no seguirlas. También, ya, a título personal, pienso que la metodología que seguían los doctores en aquel entonces no era la indicada, ya que después de darme las primeras atenciones en el hospital central de nuestra ciudad, para realizarme los exámenes que determinaban qué era lo que me producía estos síntomas, me referían a hacerse estos exámenes en otra clínica. Analizando lo que me pasó, siento que este sistema creó la confusión, pues no logré realizar los exámenes en el periodo indicado. En este espacio de tiempo perdido por la confusión que se me produjo y la falta de observación de las indicaciones que se me dieron, los malestares me habían aumentado. Me vi obligado a asistir a la consulta de un hospital privado de mi ciudad. Estos hospitales resultan realmente costosos para una persona promedio en Latinoamérica. Lo que me preocupó es que en este hospital me informaron que los días de hospitalización no garantizaban la cura de lo que tenía. Pero lo que sí le puedo decir es que en este centro de salud se me diagnosticó que había sido infectado con la enfermedad del dengue. Al ver que los síntomas no me dejaban, le comuniqué a mi hija que me acompañaba que me llevara al hospital público de nuestra ciudad y que a la vez se atiende a los jubilados y pensionados, este sistema conocido en nuestro país como Sistema Integrado de Salud. Ese mismo día, me dirigí al hospital público a eso de las 2:30 de la tarde, ya que me sentía muy mal. Mi salud se deterioraba por momento. A todo esto todavía no se había detectado que tenía malaria. Al llegar al hospital, tuve la suerte de que el doctor que estaba de turno en la consulta de urgencia no tardó en atenderme, ya que todo esto era un fin de semana, día sábado, y la consulta estaba un poco vacía. Cosa rara en estos hospitales. Esto me facilitó la atención médica. El doctor que me atendió al revisar mi expediente anterior, ya que, como recuerdan, les había indicado que ya había asistido a este hospital. Bueno, el doctor, al ver mi condición, no demoró en tomar la decisión de hospitalizarme. Después de la revisión de rutina por medio del doctor, se me pasó al salón de urgencia para esperar que se me habilitara una cama en la sala de hospitalización. Producto de la cantidad de pacientes que solicitan atención en este hospital por ser de atención pública y atender pacientes de necesidad, la falta de camas en las salas de hospitalización constituyen un problema. Este es un problema que se da en la mayoría de los países latinoamericanos y el nuestro no escapa de ello. Al estar en el salón de urgencia en espera de que se me asignara una cama, se me informó que posiblemente se me estaría subiendo a eso de las 10 de la noche. Ya estando en este lugar, a eso de las 4:30 de la tarde, fue cuando sentí por primera vez el dolor que me empezó a dar en la cintura, que me abarcan la parte posterior de la cintura. Me recorría de extremo derecho al izquierdo y me subía de la cintura a la parte posterior del cuello. Era intenso, insoportable. Llegué a pensar que si me continuaba subiendo, colapsaría por lo intenso que me daba. Era tal el dolor que me hacía gritar pidiendo ayuda y clamando a Dios que me aplacara este dolor tan intenso y a la vez acompañado de un intenso escalofrío. A todo esto, como ya les he contado, entre gritos de dolor y clamando a nuestro Señor Jesucristo, no sé de dónde llegó una joven señora y con el dolor y el intenso
Escalofrío que tenía se me acerca y con una alegría y una sonrisa amorosa me pregunta si quiere que ore por mí. Yo en mi angustia y desesperación que no era lo que no deseaba una pastilla, una píldora, una cápsula. Algo que me quitara ese dolor era lo que más deseaba en ese momento, que alguien hiciera algo por mí y acepte la oración. La señora oró con tal fuerza y seguridad creyendo en un milagro y asimismo yo le pedí al Señor que aliviara ese dolor. Al terminar la oración sentí un alivio y sentía que poco a poco el dolor y el escalofrío fue bajando de forma lenta. No puedo recordar qué tiempo transcurrió, pero no pasaron ni 10 minutos y me dormí profundamente por un espacio de más de 1 hora y media. Al despertar me sentí bastante aliviado del dolor. ¿Cómo algo tan malo terminó siendo mi salvación? Pero, señores, esto solo era el comienzo de estos dolores y escalofríos por los cuales estarían pasando. A las 7:30 de la noche llegó la orden que indicaba que había una cama libre para ubicarse. Eran las 8 de la noche, más o menos, cuando llegamos a la cama que se me había asignado. Ustedes pueden imaginarse cómo me sentí ese día que, por primera vez en mi vida, pasaría mi primera noche en la cama de un hospital, ya que los familiares que me acompañaban quedaban en la planta baja. De ahí me despedían en la puerta del elevador. Esta sería mi primera noche que dormiría en la cama de un hospital, ya que vendrían muchas noches más donde las salas del hospital se me harían familiares. Las noches en estas salas resultan largas e interminables, donde el resonar de los pasos de médicos, enfermeras, técnicos y camilleros y todo ese personal que forma parte de ese equipo humano que libra una batalla permanente por la vida, batalla que muchas veces se pierde y en otras logramos salir adelante, como ha sido mi caso. La cosa es que, ya ubicado en la cama, que se me asignó en ese cuarto, solo había 2 camas, yo, que acababa de llegar, y un hombre joven que me saludó al llegar esa noche. No hablamos casi, ya que, como les dije, era una experiencia nueva y mi estado anímico estaba por el piso. Vi la habitación como algo extraño, veía figuras oscuras. Para mí fue triste, como lo que no conoces y se te hace extraño. Las cortinas estaban cerradas y no entraba la claridad externa. Todo esto fue nuevo para mí. Esa noche para mí fue larga, pero lo bueno fue que pude descansar y dormir. Al día siguiente desperté temprano, era una nueva rutina. Fue algo extraño ese día, no me dio el dolor y escalofrío que me había empezado a dar ya eso. De las 9 de la mañana conversé con el compañero de sala, era un hombre joven como de unos 38 años más o menos. Me comunicó que ya le estaban dando salida y su problema era los riñones. Esto era como un presagio de lo que estaba por venir con en los análisis que cambió el rumbo de mi vida. Y como ya le he explicado anteriormente, las camas en nuestros hospitales no suelen estar desocupadas por mucho tiempo. Ese mismo día en horas de la tarde se recibía un nuevo paciente para la cama que estaba libre. El paciente recién llegado presentaba dificultad para moverse, se veía bastante deteriorado de salud. Su llegada fue a eso de las 6:30 de la tarde. Producto de la poca iluminación que se da en la sala no logré reconocer al recién llegado. Al hablar se notaba que presentaba dificultad. Esa noche casi no intercambiamos palabras. Esa noche el recién llegado presentaba quejidos y se notaba que su salud estaba afectada. La noche no fue tranquila, fue un poco inquietante por el recién llegado. Al amanecer, como de costumbre a través de mi vida, me he levantado a las 4 de la mañana. Me despierto, no puedo dormir, espero un poco y a las 4:30 me levanto, me dirijo al baño, me baño y me aseo por completo. Todo esto se me hacía dificultoso, ya que estaba conectado con una bolsa de venoclisis, por medio de la cual se te suministran medicamentos. Bueno, ya a eso de las 5 de la mañana estaba en mi cama nuevamente, esperando el amanecer. Ya a esa hora en nuestra ciudad se escucha el cantar de los pájaros, un privilegio que nos da la naturaleza. Con el cantar de estos me dormí nuevamente y desperté a eso de las 7 de la mañana. Ya con una actividad del personal del hospital. En ese momento saludo al nuevo paciente, pero cuál no fue mi sorpresa, me doy de cuenta que esta persona era un conocido de mi infancia. Al principio, como les dije, no logré reconocerlo, ya que con el correr de los tiempos y el largo tiempo de no vernos se me hacía difícil reconocerlo. Estaba en un estado bien deteriorado, no podía caminar, el diálogo se le tornaba complicado, se notaba que con él tiempo su salud se había deteriorado enormemente al correr de las horas. Nos reconocimos y entablamos un diálogo recordando viejos tiempos de la infancia, tiempo que atesoramos en nuestras memorias, pero que la vida nos había preparados para reunirnos y despedirnos, ya que mi viejo amigo de la infancia no lograría salir de esta batalla, sucumbió en ella, información que me dio mi sobrino a varias semanas después de mi salida.
Este pequeño reprise de la experiencia con mi amigo de la infancia se los he adelantado producto de me doy de cuenta que la vida es corta, es efímera, pasa tan rápida después de casi 35 años de no verlo. Lo encuentro en una sala hospitalaria recordando años de nuestra infancia y casi en unos 15 días que compartimos dimos un paseo de nuestras vidas y recorrimos esos 35 años sin vernos, nos faltó tiempo para seguir recordando anécdotas de nuestras vidas ya. Que al avanzar el tiempo su salud se deterioraba cada día más, ya los últimos días que estuve casi no podía mantener el diálogo, era poco lo que hablábamos. El día que salí me despedí de él, casi no podía hablar, me dio un hondo dolor al ver al amigo de la infancia en ese estado y le di palabras de aliento a una nueva vida. Juré por él. Era casi las 4 de la tarde cuando me despedí de él. Al salir se veía la vida seguir como si nada, cuando en una cama de un hospital una vida se apaga en silencio. Y muchas veces nos vamos de este mundo solos, sin nadie a nuestro lado. Omar era el nombre de mi amigo. Cuando me fui él casi no comunicaba ya, era unos años menor que mi persona. Ya pasado este día, era la segunda noche que dormiría en un hospital y, como ya le he dicho, ese día no sentí el dolor y escalofrío que me daba, ya que la noche anterior me habían colocado la venoclisis con la cual me medicaban. Al amanecer de este nuevo día, el tercero en el hospital, me sentía bastante bien, pero a eso de las 8:30 de la mañana empecé a sentir ciertos síntomas casi conocidos. Digo casi conocido porque al recordar fueron los mismos síntomas que había sentido esa tarde que me hospitalizaron, pero esta vez me empezó de una forma tan fuerte e intenso que me sacudía todo el cuerpo. Era algo que no encuentro palabras para explicar, ese dolor que me daba en la cintura y me recorría por toda la columna y me subía hasta el cuello, y ese intenso escalofrío que me azotaba. Esos malestares me empezaban casi siempre de 8:30 a 9 de la mañana. Esos malestares me duraban de hora y media a casi 2 horas. Era algo inexplicable, sufría mucho, gritaba del dolor. Las enfermeras me decían que no podían medicarme porque no sabían qué tenía. Gritaba al aire pidiendo ayuda, llamaba a nuestro Señor Jesucristo esperando un milagro que aliviara mi dolor, ya que en momentos como estos no queda a quien recurrir sino al Supremo, al Señor Jesucristo. Para aquellos que tenemos conocimientos del Señor, nos queda ese refugio de pedir ayuda a ese Ser Supremo. Así pasaron los días, 7 días de sufrimiento, hasta que al 8º día un doctor me comunicó que me realizarían una tomografía para ver qué tenía. Al llegar el día de que se llevaría a cabo la tomografía, ese día me llevaron a eso de las 8 de la mañana, pero producto de la cantidad de pacientes que se estaban haciendo estudio mi turno se retrasó y me dieron las 9 de la mañana, y cosa de la vida, a esa precisa hora me empiezan los malestares. Precisamente cuando me introducen en la máquina que se realiza el estudio. Señores, fue una terrible experiencia, algo difícil de explicar. Imagínense yo con un intenso escalofrío y la máquina con una temperatura extremadamente fría por su naturaleza, algo indescriptible. No le deseo esa experiencia a ninguna persona. Al terminar el examen me subieron a la sala. Mi condición era algo anormal. Lo bueno fue que mi sobrino estuvo a mi lado, cosa que le pedí que facilitara un té que me calentara para tratar de contrarrestar ese escalofrío que me laceraba. Así lo hizo, me facilitó un té caliente. Luego me quedé dormido. Al despertar sentí que los labios me ardían. Al observar los labios me di cuenta que tenía los labios quemados por el té. Pero imagínense que era tanto el escalofrío que me daba que no sentí lo caliente del té. Pasados unos 2 días después tuve la visita de unos médicos especialistas, entre eso el encarga. Todo comenzó cuando los síntomas no encajaban del todo. Finalmente los exámenes terminaron confirmado lo impensable. Verificaron que tenía dengue, pero a la vez tenía la malaria, enfermedad sumamente peligrosa por sus hechos históricos de muerte. Datos y hechos relevantes. El dengue lo transmite el Aedes aegypti, provoca fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y dolor en los huesos. La malaria lo transmite el mosquito Anopheles, es causado por un parásito llamado Plasmodium y puede afectar el hígado y la sangre. Según la OMS, cada año hay más de 200 millones de casos de malaria y más de 390 millones de casos de dengue en el mundo. Pero esto no terminó, todavía faltaba un último resultado, que fue el más grave y podría poner mi resistencia y mi fe a prueba. Luego empezaron los tratamientos para sanarme de la malaria. Este tratamiento tomó un lapso de 7 días. Pasados unos días después de estos, me vinieron otros resultados, que serían los que me devastaron, como ya les dije, que pondría una difícil prueba. Para mí fue demoledor, nunca me imaginé que pasaría por una prueba tan difícil. Ese día tuve la visita de varios médicos. Si esta historia te resulta interesante, te pido que te suscribas a este canal y dale un like.
Para informarme una mala noticia, este fue el tercer resultado de los exámenes que se me habían practicado, fue el que cambió mi vida. En este recibí la información que no podía creer al principio, las palabras de los doctores. No las entendía, no atinaba a creer lo que me decían, ya que sentí que no estaba preparado para esta noticia, sentí que me tiraban un balde de agua fría. Un doctor muy joven fue el que se dirige a mí y me dice en forma directa que me tienen que extirpar un riñón, que sería él. Derecho, sentí que el mundo se me venía abajo. Ese momento jamás se me olvidará, quedé sin alientos, me debilité todo, no entendí lo que me sucedía. Yo siempre pensé que era un hombre fuerte, pero no fue así. Quedé unos minutos sin poder hablar y no atinaba a decir palabras, las lágrimas se me salieron sin control. En ese momento los doctores me empezaron a hablar. Entre los doctores venía una joven doctora que fue la que rompió el silencio y me dio palabras de aliento. De ese momento me sumí en un pensamiento lejano, no lograba atinar lo que me pasaba. Esa tarde dormí toda la tarde, ya era un hombre de edad y no entendía qué me pasaba, ya que las lágrimas se brotaba de forma espontánea. Lo más triste de todo esto fue que no sentí síntomas alguno, lo único que llegué a sentir fueron unos dolores en la cintura. Yo lo atribuía al trabajo y un cansancio que me daba de pronto, pero tan pronto me activaba se desaparecía. Bueno, el tercer examen, por medio de una tomografía de abdomen y pelvis, indicaba que el estudio se realizó en un equipo MDCT y contrastada utilizando medio de contraste yodada no iónico previa ingesta de contraste oral para especificar el tracto gastrointestinal. Resultado del examen: líquido perihepático escaso. Masa renal derecha en polo superior del tamaño de 6.9x 6.2x 6.4 de densidad heterogénea. Con zona central predominantemente hipodensa que puede guardar relación con necrosis. Había infiltración de la grasa perirrenal. Aquí en este examen la doctora recomendaba hacer un estudio de resonancia magnética para aclarar más la condición y lograr un análisis más profundo y específico. Me realicé este estudio y verán ustedes lo que arrojó en el próximo video. Si esta historia te deja una lección, suscríbete a este canal y comparte este video para que más personas aprendan a prevenir. Haz clic en la pantalla final y descubre más consejos para cuidar tu salud. Lo que parecía mi condena fue en realidad mi salvación. Síguenos para más contenido en nuestro canal.